Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy tenemos una figura, hecha por mí un poco curiosa. Así que bueno, veamos qué es, ¿no? Pero ya lo habrán visto en el título como en la portada del video, así que no hay mucho misterio en esconder qué Kaiju es en esta ocasión. Así es, estamos hablando de la garra gigante, la Carcañe, o conocido como uno de los Kaijus más feos de todos los tiempos. Pero a su vez también es curioso y por eso precisamente lo estoy sacando en tiempo. Ya que pues bueno, fue hecho por manos de este país, de manos mexicanas, un títere hecho por nosotros y usados en esta película. Bueno, no por nosotros en sí, pero ya saben a lo que me refiero. Un títere nacional, un kaiju nacional, más que nada hecho por nosotros, es lo que quiero decir. Pero bueno, empecemos con esto, ¿no? En sí había grabado un segmento previo donde supuestamente mostraba cuál era la supuesta base que tenían que seguir para hacer a la Carcañe. Le voy a decir así el resto del video, lo más probable. Pero muchas cosas se dificultaron en el proceso, así que como en todo el resto de formato de videos, voy a simplemente narrarlo mientras ustedes ven la figura y cómo la manipulo. Pero es que en sí, básicamente, hice una bola de papel a la cual le añadí creo que era un alambre extenso que se hacía hasta su cuello y hasta llegar hasta cierta zona hasta el inicio de la cabeza, básicamente. Un alambre doblado para lo que vendría siendo su cola y dos alambres juntos, pegados para hacer sus patas. A su vez, había hecho una costra de silicón caliente en esta zona para conectar dos alambres a forma de sus alas y que dieran el pego. Posteriormente quise hacer las alas más grandes y en cierta zona de por acá hice lo recubrí con papel y silicón caliente y le añadí otro alambre, pues. Y eso es lo que hice para que tuvieran esta envergadura. Pero los problemas iniciaron tan pronto inicié con el esculpido de la figura, lo cual se traduce en esto. Bueno, lo cual se traduce en esto. Lo paras naturalmente y se vence el peso. Ya hablaré de eso después. Pero en sí, gracias a eso, pues me di cuenta también de que pues faltaban muchos detalles. La idea principal era que en sí, entre la cola y las dos patas se pudiera mantener parados sobre sí. Pero como pueden ver, ese no es un resultado que se presenta aquí en este momento, ¿verdad? Pero en sí lo que tendrían que hacer idealmente para lograr este efecto es hacer la cola un poco más angulada hacia abajo y que los dos lados coincidan, que los dos lados que funcionan como esquinas coincidan para que sea el soporte indicado para las patas. A su vez, tendrían que hacer alas iguales, lo cual, como se pueden dar cuenta, aquí yo no hice. Tendrían que hacer alas iguales o, en su defecto, completamente hechas de foamy moldeable, lo cual es un poco más complicado, pero en sí lo que le daría el foamy moldeable a forma de alas es que es que el foamy moldeable es más ligero que los materiales usados acá abajo. Por lo tanto, al ser este material ligero, pues básicamente no daría tanto problema con la estabilidad. Incluso tengo mis dudas sobre ello. Pero en todo caso sería esa la solución. Pero las alas serían débiles, absolutamente débiles. Es por eso que tanto para la base de las alas como por ejemplo todo el plumaje que conllevan estas, lo que hice fue recubrirlas con una base de cartón. Como digo, idealmente tendría que ser una forma curveada bastante igual, pero pues no lo es. Bueno, que las dos formas curveadas tendrán que ser iguales, es a lo que me refiero. Y bueno, sí, más o menos sería eso. Y entonces sí. Y pues bueno, gracias a que yo no pude lograr el efecto de trípode, pues básicamente lo que hice fue intentar apoyarse sobre sí, sobre las patas visualmente, pero claramente no era algo del todo posible. Esa es la razón por la cual las patas se ven algo curiosas, ¿no? Se ven como que un tanto más chonchas de lo que deberían en comparación al modelo original de la película.
Es básicamente la técnica que aplican con los minis o los, o los dinosaurios en general de Jurassic World. Hacer las patas más desproporcionadas en comparación al cuerpo para que tengan una muy buena estabilidad independientemente de la pose, supuestamente. Aparte de que le da detalles de estilización. Y es lo que intenta acá, haciendo un tubo que pueda sostenerse sobre sí y ya solo después hacerles de decorado las garras, dando la ilusión de que con todo y garras estaba parando sobre sí cuando en realidad solo sería la planta de la pata la cual sostendría la figura. Tampoco funcionó, entonces me fue por la tercera opción. Corté las piernas que ya tenía y las reacomodé en una pose más dinámica de esta forma. Y para posteriormente después hacerle una base pequeña y así conectarla a esta parte de la pierna y que en cierto punto de encaje con esta pequeña base se pueda parar correcta y completamente. Ahí lo pueden ver. La cola aún está levantada, las alas lucen y pues podría decir que hasta cierto punto está parada sobre sí. En sí, una base para una figura bastante pequeña, pero eficaz. Esa era la idea también con el velociraptor que hice anteriormente, pero ese no se pudo y fue más útil dejarlo bajo su vientre. En este caso no. Se conecta correctamente a esta parte que pues en sí puede ser una perforación en cualquier lado, solo que no me hubiera gustado hacerla en la cola ni por acá en el vientre, entonces la hice un poquito más discreta por aquí atrás y con todos los detalles y surcos que tiene la figura en general, no se nota del todo, entonces sí, puede mantenerse parada. Ahí está. Pero como iba diciendo, sí, lo ideal es que se mantendría a base de trípode o que se pudiera parar sobre sí, pero bueno, opción C, si es que ustedes están intentando hacer un proceso similar, hacer una base como esta. Puede ser más amplia, más baja, más detallada incluso, si lo quieren hacer como una forma de display, pero es meramente algo opcional, más que nada. En mi caso no es tan opcional porque sí depende de esta misma para pararse, pero si se les hace atractiva esa opción puede hacerlo de cualquier forma. Para darle más peso, lo recubrí de silicón, tanto frío como caliente, para asegurar bien este gancho. No está del todo bien asegurado como tal, pero da un buen soporte y considerando que la mayor parte del tiempo se va a quedar así, pues está bien. Y solo de añadido le di como que unos restos de foamy que se secó y los puse a forma de rocas. Pero sí, pueden ser con humo, con algún avión que les guste romper, con una silueta de avión hecha de cartón. Más que nada hablando propiamente de este para que quede de forma temática. O bueno, puede ser una base un poco más amplia, que incluso sea una pues base completa que cubra toda la envergadura de la figura, cosas por el estilo, pero en sí lo esencial es que la carcaña se pueda parar sobre sí. Y pues sí, eso sería todo por lo que viene siendo su base y todo esto. Ahora, ¿qué otro problema fue la cabeza? A pesar de que siempre es necesario y siempre recomiendo que si van a hacer algo inspirado en una película, bueno, que es en general más o menos lo que hago, que tengan una referencia sólida, la cabeza vendría siendo algo de un problema, ya que intencionalmente lo hice para que el cuello conectara a la cabeza que todavía no hacía. Y esa la hice en medio del proceso. Y originalmente era muy redondeada, muy cuadrada y muy ancha. Y eso es un problema porque quería que le diera espacio a un pico abierto. Un pico cerrado ya se me haría muy porque ya lo había repetido con algunas figuras. Entonces, quería el pico de este animalejo abierto. Para eso consideraría que lo necesario, como pueden ver aquí, es que a partir de lo del cuello hagan una pequeña bola, solo una muy pequeña y medio abajo. Como pueden ver, no contando la cresta, esto sería lo que daría la sección original del cuello. Y esto es la sección original de la cabeza. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que es una pequeña bola irregular. Entonces, sí, es una pequeña forma semi redonda irregular para que después, posteriormente, pueda caber lo del pico, el otro pico y demás. Aparte que le da espacio a lo que viene siendo su cresta. Y pues bueno, eso sí sería la mayoría de cosas, ¿no? Pero bueno, y ya a partir de lo de esta pequeña sección de la cabeza,
y de que le hagas el pico, que en sí para el pico sí es una forma bastante regular, pero son dos porciones de tamaño similar, solo que esta sobresalta más porque tiene los orificios nasales y una pequeña cresta y va más para abajo, mientras que esta va más para abajo, pero como al ser la inferior, se ve raro, honestamente, en la marioneta original. Aunque se ve complementario porque pues ese es su aspecto original. Por lo que en sí aquí simplemente no respeté tanto el diseño y la levanté un poco más de lo que debería. En este sí, en el diseño de la parte posterior del pico sí respeté bastante el diseño, sí se ve chueco. Pero bueno, es parte del aspecto de la figura. Y pues ya que hablamos de esto, pues empezamos con el esculpido de aquí hacia el resto. Entonces, siguiendo con la cabeza, la cresta fue algo complicado. Adicionalmente diría que como que en realidad no es una cresta, sino que son un conjunto de pelos, o más bien de plumaje maltrecho y desalineado. Hay un usuario que se dedica a hacer figuras realistas de Minecraft. No me acuerdo de su nombre honestamente, pero seguramente lo habrán visto. Y pues él siempre hace esta técnica para replicar humo, entre otros efectos de cepillar la como pelusa, como tela básicamente. Cepilla la tela y saca pelusa. Lo que recomendaría es que con esa misma pelusa, de preferiblemente color negro, gris o blanco incluso, una pequeña porción la solidificarán con una especie de base, más o menos como de cartón o hechamente por propiamente la silicona. O bueno, el silicón. Lo pegan a la cabeza y lo ponen ahí. Digo, y lo ponen aquí, ¿no? Y esa ya es como se vería el plumaje terminado. Adicionalmente, si no quieren que se vea muy frondoso, simplemente pueden recortarlo e ir eliminando paulatinamente esta tela o estos deshebros de tela para que quede unos mechones similares a los que tiene la película. Que por cierto, adicionalmente tiene uno por esta parte del cuello, pero además se lo añadí porque se veía chistosón. Entonces preferí nada más añadirle a este. Que sí parece cresta, pero por lo menos el efecto cercano al del modelo de la película está presente. Ahora que hablando de detalles finos, que eso también va a contribuir con las patas, pero hablando de detalles finos, simplemente los hice, ¿no? Básicamente los esculpí, trocito por trocito que estén acumulados en un trozo para que algunos se vean destacables y pues así reconocibles, al igual que en los dientes, trocito por trocito, ¿no? Trocito por trocito puntiagudo acomodado dentro de estos mismos, los cuales que para que no sean detalles del todo vulnerables, que de hecho si lo sientes si pudieran tenerlo a la mano, si se siente se nota un poco sólido, es porque lo reforcé con pegamento instantáneo en pocas instancias para que no sean tan fáciles de romper como lo sería el foamy moldable el foamy moldable al natural, el cual es sumamente frágil y débil. Por lo tanto, lo reforcé con pegamento. Si ustedes pueden reforzarlo más, pues más. Y si ustedes pueden hacerlo de un material más duro, como por ejemplo palillos de dientes para los dientes, redundantemente, o bueno, como ya dije, tela, o porque la tela es ciertamente algo complicada de maniobrar para que específicamente se rompa. Más fácil de que se maltreche, pero no para que se rompa. O si incluso pueden hacer le voy a decir cresta, la cresta a forma de alambre o algo por el estilo. Se los recomiendo totalmente. Y pues sí, bueno, como detalle adicional, aparte del hueco del ojo, este ocupa unas cejas bastante características, así que se las hice por encima de este mismo. Y bueno, simplemente vayamos a las alas, las cuales les dije están como que hechas a base de una base de cartón, y las cuales fueron recubiertas con foamy moldeable. Agarré un alfiler y los fui surcando y surcando y surcando lentamente hasta conseguir esta textura, muy parecidas a las que vendrían siendo alas. Y pues tuve que añadir más que nada como distintas capas o distintos parches de foamy moldable para irlos moldando. Incluso pueden ver cómo cambian de dimensionalidad entre uno y otro. Zona que también pasó en esta zona como lo que vendría siendo su pecho para hacerlo un poco más voluminoso. Y bueno, eso casi pasaba en general en la figura,
por ejemplo acá en la espalda y sobre todo en la cola de pavo real que tiene, de mini pavo real por así decirlo, ¿no? Y sí, está un poco más frondosa que la original, pero bueno. La cola sí tendría que ser un poquito más escueta, pero con esta forma, con más o menos este tipo de forma, de bordes redondeados y pues un poquito más finos, es lo que quiero decir más bien. Y bueno, esto pues no tiene no tendría por qué tener mucho detalle el borde de las alas. Y simplemente para la piel agarra un pincel seco, totalmente seco, lo que viene siendo tieso, o básicamente lo que vendría siendo un cepillo de dientes que ya no se ocupe, un cepillo en general que ya no se ocupe, pero que esté rígido para que pueda impregnar este tipo de textura. Que está más o menos por la zona del cuello, surcada, irregular e imperfecta. Todo lo que necesita la carcañe para replicar los efectos que tiene en la piel. Ya saben que como son los cóndores, ya se me olvidó el nombre, puta madre. Bueno, como parecidos al cóndor, que tienen la cabeza pelona, básicamente se me olvidó. Ajá, entonces, ese es el efecto que buscamos. Entonces, sí, simplemente es pasarlo hasta que forma este punto, este tipo de puntos sutiles. No sé si me gustarían más gruesos o más finos, pero el resultado que obtuve para mí funciona y se ve bien. Para el cuello se tienen que hacer unas divisiones y vayamos a lo complicado, las patas, que curiosamente se les hizo una especie de degradado, un color todavía más oscuro, pero se ve bien. Que esos parches como de piel que intenta hacer pues no funcionan y no funcionan porque tiene la textura y desaparece. Y tiene la textura y desaparece, entonces más o menos es intermitente, es un detalle intermitente por así decirlo. Se ve bien, pero en sí pues, el detalle con esto es que al pasar el alfiler tan cerca como lo vendría siendo el detalle de las plumas, se vuelve un poco más frágil de mantener en sí, entonces por eso me costó tanto replicarlo. Recomendaría más que primero se cubriera la zona claramente, luego se pasara por el proceso que dije del cepillo, de texturizar con el cepillo, para posteriormente agarrar un alfiler o incluso un cúter y finalmente hacer los detalles que son como los aros que tiene en las piernas, por así decirlo. O sea que es el detalle que busqué hacer acá, pero en toda la pierna. Y en sí que no le rodean, que solo estén en la parte del frente. Considero que así se vería mejor estéticamente. Ahora, ya les conté por qué las piernas se ven así por el proceso que intenta hacer de base. Pero en sí, si de plano quieren hacer base, bueno, básicamente, si quieren hacerlo que sea de trípode, si las piernas tienen que ser gruesas. Y las piernas y las patas tienen que ser gruesas y abarcar mucho espacio para que pueda hacer el efecto de trípode. Y si alguna mágica razón lograron que se balanceara de buena forma, igual tiene que ser gruesa porque es el único punto que va a encontrar por la figura para distribuirse el peso y así poder separar. Pero si ustedes ya están aferridos a hacerlo a base, pues pueden aferrarse un poco más al diseño original y hacerlas como originalmente son las patas de este curioso gallo, las cuales son extremadamente flacas. Son flacas tanto aquí como aquí. Pero bueno, en sí el detalle con estos tampoco es mucho, ya que cuando hablamos de esto como en general, como si no lo hubiera hecho de esta forma tan voluminosa, pues básicamente tienen que simplemente hacer la forma bien guardada de las garras, bueno, de sus dedos y de las garras, y ponerles un pequeño arito alrededor para que dé la ilusión como la división entre la piel y la garra. Y pues sí, siguen siendo zonas bastante vulnerables. Si pueden hacer las garras o incluso tener una base muy sólida en los dedos, les recomiendo que lo hagan definitivamente, ya que estos hechos al foamy natural, por así decirlo, sí se expondrían mucho a que fueran bastante delicados y a que se quebrasen bastante rápido. Por lo cual también reforcé a cada uno de estos con pegamento instantáneo y así son pues prácticamente sólidos, no se pueden
no se pueden separar tan fácilmente lo que vienen siendo de lo que viene siendo la pata en sí de la carcaña, entonces sí. Y pues sí, con todo eso ya tendríamos completamente abordada a la carcaña en general. Y pues sí, solo en sí faltaría lo de la pintura, pero ya se dan cuenta que es algo muy simple. No recuerdo si hay una versión colorizada y probablemente la haya. Entonces sí, eso sería. Pero lo que viene siendo aquí, pues es básicamente es bastante simple. Primero negro, luego un gris oscuro y luego puro lo que viene siendo dry brush. Dry brush de tonos más grises y grises y gris, de tonos grises claros y claros y claros para lograr este efecto y que todos los detalles que esculpiste resalten. Como lo que vendría siendo pues que el efecto de que sean las alas de que pues que se ven como casi que alas individuales, pues hay algunas que resaltan más y otras que resaltan menos debido a la posición de texturizado que tienen. Y eso es lo que le ayuda a tener este efecto entre comillas más realista. Se cayó, pero ya pueden ver cómo es que aguanta el golpe. Entonces sí, da esta sensación más realista de más relieve, de más relieve, más, más del que tiene el esculpido, más por lo de la pintura, entonces sí. Y pues bueno, ya dicho eso también, pues hice los ojos de blanco, pero si ustedes quieren pueden apegarse al modelo original y hacerle las pupilas y hacerle lo demás, pero a mí me gusta hacerle los ojos vacíos que se vea más intimidante, al igual que los dientes, blancos puros. Y pues sí, no tenía muchas piezas de dientes en sí, por lo tanto me tocó con un alfiler detallarlas como si fueran piezas individuales, pero ven esos que están cerca de la punta del pico, esas ni siquiera son piezas, están todas a forma de decoración, pues a forma de pintado meramente, se logran grandes resultados con los demás dientes que tú no tienes esculpidos, entonces sí. Entonces ahí está la carcaña por completo. Como se pueden dar cuenta, no es el modelo más cercano al de la película y está un poco estilizado, por decirlo de alguna forma. La cabeza tan voluminosa, las alas algo pequeñas y dispares entre sí, y luego unas piernas cortitas y chonchas. Que en teoría sí, son como que parte, como que se arma parte de la silueta con el resto complementario de la pierna, pero a simple vista se ve como que choncho, ¿no? Y medio compacto, acompañado de su largo cuello y su cabeza tan detallada en comparación al resto de su cuerpo. Pero bueno, para mí se me hizo un resultado bastante decente y sorprendentemente cercano al de la película, si saben a lo que me refiero. Pero por lo menos, por decirlo de alguna forma, por lo menos le di un poquito de mi toque más o menos, ¿no? Sobre todo en la cara, es lo que me gusta más. Se ve completamente algo inquietante. Y también reforcé los ojos con pegamento instantáneo también como pequeño detalle para que no se desprendían tan fácilmente, pero normalmente ustedes serían capaces de que el ojo quede en la cuenca correctamente. Simplemente era para asegurarme. Y bueno, este por lejos es el más grande en cuanto a altura que he hecho. En comparación, aquí tenemos a Maguma, que viene siendo el más corto, solo seguido de el Redosaurus, que pues está como que caminando. Ay, bueno, hubo unos problemas con la base de la carcaña, ya saben. Bueno, ya lo pondré, ya la arreglaré después, pero sí, seguido del Redosaurus, con el cual, puta madre, se está cayendo todo. Pero sí, con el cual, pues sí, nada más leía como a la parte del vientre. Y en sí el más alto erguido que había hecho hasta el momento es el Anguirus. Y solo por lo que viene siendo el cuello y lo de la cabeza, pues no le gana. Claro que pues en su posición natural es un poco más comparable, pero si se para así, pues sí, le gana. Entonces sí. Y pues bueno, en comparación con algo un poquito más común, con un coche tipo Matchbox, pues pueden darse cuenta que hay más o menos comparable. Ojalá tuvieran como que un pequeño avión o algo así para que ya saben, comparación temática, pero no, entonces
sí, esa es una comparación bastante justa. Como se pueden darse cuenta, es algo pequeña y no pasa de los 15 centímetros. Así que, ya dicho todo esto, vayamos a las recomendaciones finales. Pues bueno, sigamos hablando un poco de esto. Entonces, como recomendaciones finales diría que si van a hacerlo de la forma que yo lo hice, independientemente de la base o no, que tenga una base excesivamente sólida y ya voluminosa con un poco de la silueta que ya quieran definir desde un inicio, para así usar un poco menos de foamy moldable de lo que tendrían pensado originalmente. Así salvan un poco, porque en esta carcaña, me gasté casi toda la bolsa de foamy moldable, si no es que toda. Entonces, sí, pueden darse cuenta de eso. Entonces, hagan la base sólida. También pueden simplemente, bueno, así es que, bueno, lo más probable es que sí pueden, pero pueden agarrar uno de estos pájaros que son ahí, ¿cómo se me pudo olvidar el nombre? Ah, un buitre. Básicamente agarran un buitre de juguete, le cortan el cuello, le cortan el cuello, bueno, o más bien, le cortan la cabeza, hacen más grande el cuello, adaptan las partes que tengan que adaptar, como lo que vendría siendo el plumaje y detalles por el estilo, y las garras, por supuesto. Y adaptan la cara del buitre de juguete a lo que vendría siendo la carcaña de la película. Y así, simplemente con el detalle del cuello alargado, pegan la cabeza ya detallada a lo que viene siendo el cuello y ya tiene una figura completamente estable. Y bueno, solo simplemente ya con eso solo la pintan. Y puede ser de forma moldeable o bueno, aunque el foamy moldeable se tendría que resaltar, remarcar con pegamento instantáneo para que se pueda mantener sólidamente, o hacerlo con plastiloca y ya tener algo sólido desde el principio, tanto con la cabeza como en el cuello y las partes adaptadas. Y así tendrán una carcaña que, dependiendo del tamaño del buitre, puede ser más grande o más pequeña, pero se ve más convencional, y varios de los detalles de las alas ya los tienen hechos por defecto, entonces sale un poquito más fácil de lo que se podría hacer. Lo que sí sería complicado sería dimensionar bien qué partes se cortan y cómo queda en proporción en relación al resto del cuerpo, pero en función a la marioneta mostrada en la película, puede funcionar más que otras opciones. Y ahora sí, yendo con la base, como dije, trípode tiene que estar casi completamente erguida, las esquinas de la cola tienen que coincidir, y así como que las piernas tienen que ser más gruesas de lo que se creería, para así lograr este efecto de trípode y que se pueda parar sobre sí y a su vez no verse tan notorio porque estaría en una pose dinámica. También cuiden el detalle del balanceamiento de las alas para que sea el indicado y así pueda sostener su peso, y que ninguna de las dos alas sea más pesada que la otra para que no se incline a un lado. Y como dije, ahora que si lo van a hacer completamente con una base completamente detallada y es una figura que pues va a estar más estática de lo que creen, entonces funcionaría como un tipo de estatua, pues como digo, o sea, van a tener esta base completamente sólida, pues también recomendaría que, si ese va a ser el caso, aparte de mantenerse más fieles al modelo de la película, también diría que lo pongan en una pose todavía más dinámica, lo que podría ser volando o destruyendo un avión o cosas por el estilo. Pero esto es algo que ya dependería completamente de ustedes, de cómo querrán posar a este icónicamente feo monstruo. Pobrecito, honestamente. Y pues como sección extra de este pequeño video, pues honestamente, a pesar del aspecto curiosito que tenga el monstruo, la película de la que proviene, como juzgándola como película de Cayus, no me parece tan mala. Y tal vez, para los que sepan del tema del que estoy hablando, tal vez lo tomen como sacrilegio, pero sí se me hizo bastante comparable a la bestia de las 20.000 brazas. O sea, básicamente la historia de la carcaña se me hizo más que nada comparable con el Redosaurus. Entonces, sí, se me hizo una película bastante decente. Aunque el aspecto del monstruo no llega a intimidar mucho, pues el trasfondo es interesante, la marioneta se maniobra de forma interesante, pensé que iba a ser más evidente lo que se termina viendo en la pantalla. Y pues la historia está bien, les digo, se ve muy comparable a la del Redosaurus, entonces sí. Tal vez fue un poco injusto la burla que recibió en su momento, porque pues
igual para la época ya existen monstruos absurdos y de aspectos no tan intimidantes y que de alguna forma se terminan volviendo íconos, como por ejemplo el gorila con una pecera en la cabeza que ya se me olvidó su nombre, pero saben como a qué línea estoy yendo, ¿no? Pero sí, para mí la Carcañe es un buen kaiju americano de inicio de los 50. Así que sí, mi querido amigo nacional, yo ya no tengo nada más que decir acerca de este pobre kaiju nacional, recuerden. Y este, que viva México y que vivan todos los países compatriotas latinoamericanos que celebren su mes patrio en septiembre, al igual. ¿Por qué no? Que viva todo, a la chinga. Y bueno, eso, yo ya no tengo nada más que decir, así que adiós.